Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 7 de diciembre del 2020. Y bueno, continuando con nuestra programación, pues llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu potencial. Lo presenta la Casa Paterna Mi Pan, lo dirige en el día de hoy la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia. Bueno, le damos gracias al Padre Celestial por la salud y por la vida y por el derecho legal que nos permite vivir en este día para compartir contigo todo aquello que dice la Escritura con relación al inmenso potencial que cada uno de los seres humanos tenemos. Es algo asombroso cómo el Padre Celestial dejó plasmado en su Escritura el inmenso potencial que nos había dado a cada uno de nosotros con el fin que nosotros pudiéramos aceptar los procesos divinos según la voluntad de Él y hacer una transición. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Soy, como todos los días, la profeta Leonor Santa María desde Miami, Florida, y mi esposo. Apóstol José Ramón Santa María. Aquí estamos para compartir contigo acerca de los procesos. Acuérdate que cuando nosotros nacemos de nuevo, una de las cosas que ocurre es que el Padre empieza a revelarse a nuestro espíritu, porque el que nos despierta es Él, el que nos hace nacer de nuevo es Él. Entonces, cuando Él empieza a revelarse a nuestro espíritu, nosotros empezamos a darnos cuenta de que tenemos una labor inmensa que hacer, y cuando nos damos cuenta que tenemos esa labor inmensa que hacer, nos empezamos a dar cuenta del potencial que tenemos. El proceso es para deslastrarnos de los conceptos antiguos, de la tradición que nosotros tenemos, de los conceptos religiosos que nos impartieron, de la ideología que tenemos de la cultura ancestral de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros tutores, lo que aprendimos por nosotros mismos en la vida. Eso formó una cultura terrible. Y el Padre no hace o no crea cultura en la vida del hombre, sino estilo de vida. Entonces, el proceso en la vida de nosotros es absolutamente necesario. Es el proceso que tú y yo sufrimos cuando nacimos. Nacimos unos bebecitos chiquiticos, una cosa así chiquitica, fuimos creciendo y el proceso de crecimiento, físicamente hablando, mentalmente hablando, espiritualmente hablando, corporalmente hablando, se ha ido dando hasta llegar a la edad de la vejez. Entonces, exactamente así es el proceso en la vida espiritual del hombre. Cuando nosotros aceptamos los procesos y permitimos que los procesos pasen en nuestra vida, deslastrando el criterio anterior y estableciendo el criterio que el Padre tiene sobre nuestra vida, entonces podemos decir estamos en una transición. ¿Hacia dónde vamos? Hacia nuestro destino profético. O sea, mientras que los enemigos y los malos y los perversos van a un hoyo profundo, nosotros vamos al principio de nuestra creación. Y nuestra creación fue antes de la fundación del mundo. Estábamos en la mente del Padre Celestial y vamos de retorno a nuestro diseño original. Por eso los procesos son totalmente y absolutamente indispensables, y la transición, cuando entendemos el proceso, es completamente básica. Si tú entiendes el proceso, vas a estar caminando en una transición y tal vez no te has dado cuenta, pero hoy el Padre quiere que despiertes a eso y te des cuenta que sí has estado en una transición. Sí, ¿y por qué del proceso? ¿Por qué es necesario el proceso en nuestras vidas? Es que nosotros venimos todo antes de conocer al Señor, aceptarlo a Él como Señor y Salvador, de nacer de nuevo. Venimos de una cultura, el mundo que adquirimos desde cuando éramos niños, lo que nos enseñaron, lo que vimos en nuestras casas, en nuestros hogares, en el colegio y en la vida en general. Quizá venimos de divorcios y de una vida oscura, de libertinaje, de borracheras, de prostitución, no sé, cualquier cosa venimos y entonces nacemos de nuevo y inmediatamente, pues como sabemos en el espíritu, se produce una transformación, el espíritu es santificado inmediatamente y se nos devuelve todo aquello que perdió el primer hombre cuando fue creado. Y lo perdió por el pecado, la comunión con el Padre, ser representante en el huerto de su reino, enseñorearse de toda la naturaleza, etcétera, etcétera. No lo devuelve, pero nuestra vida continúa igual. Entonces, por eso la palabra dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar.
tenemos que reemplazar lo que pensamos por lo que nos dice la palabra. Y ese es un proceso bastante largo para toda nuestra vida. Y ahí se produce, como tenemos la cultura esa que traemos, que la vamos reemplazando lentamente por la palabra, se establece allí lo que es el sincretismo. O sea, una dualidad entre lo que nos dice el Padre en su palabra y lo que nosotros creemos y pensamos, y le damos una interpretación acomodaticia a todas las circunstancias. Y eso no lo hace una persona, eso lo hace todo el mundo. Pero poco a poco se va deslastrando aquella manera de pensar y entonces entramos a pensar y a actuar y a obedecer lo que nos dice el Padre. Mira lo que pasó con el hombre. Cuando el hombre nació, mejor dicho, fue creado y fue puesto en el paraíso, como decíamos, era el representante del creador allí aquel, él le dijo, fructifícate, disfruta de todo lo que está aquí, todo es tuyo, tú me reemplazas a mí, disfrútalo. Y, y así fue hasta que pecó, y cuando pecó ya no podía pensar, ya el Padre no le revelaba, sino que había aprendido cosas que él le había dicho, pero empezó entonces también a poner su ego, su naturaleza, su pensamiento, a combinarlo con lo que le había dicho el Padre. Y empezó a interpretarlo en la mejor forma, lo que más le convenía, y allí nació el sincretismo. Exacto. Sincretismo que está en todos nosotros. y que continúa. Esa mezcla está en hubo nosotros. la división de las dos líneas, la cainita y la de Constructores Abel, de altares. los constructores de altares, y la cainita, que eran los constructores de ciudades, donde estaba Nimrod, y hasta lo que ha llegado hasta el día de hoy, que son los masones, los Illuminati, todo aquel equipo que está preparando la plataforma del anticristo con el nuevo orden mundial y todo eso que ya conocemos. Y entonces, pero la línea del lado de Abel, que fue reemplazado por Set, ¿no? Otro hijo que tuvieron Adán y Eva, la línea de Set, donde nació Abraham y donde el Padre le dio a esa línea, a ese pueblo escogido, le dio leyes, decretos, los 10 mandamientos que se llaman, o sea, los 10 decretos del monte Sinaí, y toda una serie de ordenanzas a través de los profetas, hasta que llegó a la esclavitud en Egipto y después lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. Y entonces allí vemos todo aquello que es símil, ese era ese símbolo de lo que iba a ocurrir con nosotros, porque de esa misma línea nació Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, al cual aceptamos, y viene la transformación en nuestra vida, como sucedió con el pueblo cuando entró finalmente en la tierra que fluía leche y miel, y con Josué y empezaron a hacer la voluntad del Padre y empezaron a conquistar aquella tierra a través de todas las estrategias y tácticas que él le daba, obedeciendo a que ellos conquistaron la tierra prometida que se llamaba la tierra de Canaán. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente igual, ya, pero en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que, así nacemos, tenemos un sincretismo, tenemos que entrar en un proceso para deslastrar toda nuestra manera de pensar y reemplazarlo por la palabra. Entonces, ya se produce allí para que haya una unidad entre lo que Él nos revela en el Espíritu y nuestra manera de pensar, para poder transicionar, porque ya entonces es la transición, porque ¿cómo se llama? Ese proceso tiene que ver con como decía mi esposa ahora, con nuestra manera de pensar. Vamos a transformar nuestra manera de pensar, a reemplazarla por la palabra, pero tenemos que, a la vez que ya vamos procesando nuestra mente, entonces vamos transicionando, o sea, actuando para llegar nuevamente a esa tierra, o mejor dicho, eh, a ese diseño original, al reino. Nosotros vamos marchando para revestirnos de ese estilo de vida de un ciudadano del reino y poder actuar en el reino de acuerdo con todo lo que nos dio el Padre en el nuevo nacimiento. Exactamente. Esa es la parte importante de la transición, del cambio, o sea, el proceso y la transición. Exacto. Entonces, fíjate tú, sin darte cuenta, tú y yo hemos sido procesados toda la vida. Porque fíjate, tú vas a un trabajo nuevo, para ponerte un ejemplo, y lo primero que hacen es instruirte. La instrucción es la que abre un proceso, como la revelación es la que abre un proceso.
La revelación abre un proceso inmediatamente. El Padre se te revela a ti en algo, en lo que se te haya revelado. Eso te está indicando que acaba de abrir un proceso delante de tus propios ojos, directamente a tu espíritu. Entonces, si tú cambias de casa, empiezas un proceso nuevo. Si tú te mudas de país, empiezas un proceso nuevo. O sea, la vida, desde que nosotros fuimos gestados en el vientre de nuestra madre es un proceso. Fíjate tú que cuando fuimos gestados en el vientre de mamá, empezó un proceso de 9 meses y finalmente el resultado de ese proceso es una transición. Salimos del vientre de nuestra madre para estar en el planeta Tierra física y literalmente. Entonces, después de esa parte viene un proceso de crecimiento hasta el día de hoy. O sea, tu vida, todo lo que el Padre creó tiene un proceso con el fin de que haya una transición para llegar al diseño original. Es que el proceso, la transición y el diseño es una trilogía que no podemos separar. Porque fíjate que nosotros al despertar de nuevo, o sea, al nacer de nuevo, lo hicimos a los 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, no sé, cada quien, el Padre se le manifestó en el tiempo que quiso, en el tiempo que el Padre determinó. Pero mira ese proceso, mira todo eso. Entonces, todo lo que aprendimos antes de haber despertado a ese nuevo nacimiento, todo eso tiene que ser removido en nuestra manera de pensar. Los hábitos tienen que cambiar, las creencias tienen que cambiar, la filosofía de vida tiene que cambiar, todo tiene que cambiar. A eso le llamamos transición, para posicionarnos realmente en nuestro destino profético y poder correr una carrera efectiva. ¿Cuál sería el potencial que tú tendrías que sacar? Número uno, analizar cómo vivías tú antes de haber despertado de nuevo. En analizar si las mañas que tienes actualmente siguen siendo las mañas que tenías cuando no habías nacido de nuevo. Porque entonces, si eso es así, quiere decir que no has entendido que tú al nacer de nuevo empezaste un proceso. Tienes que recuperar en tu mente toda la palabra que el Padre te ha revelado, aquellas cosas que te ha dicho directamente tu espíritu, para que tú las reconsideres y te des cuenta si te quedaste parado y no has avanzado o si aceptaste el proceso de transformación. Y mira qué glorioso es ese proceso de transformación que nos lleva a nuestro destino específico, a nuestro destino profético, y se desarrolla en nosotros la habilidad de lo que nosotros realmente somos, a lo que vinimos aquí y la verdadera naturaleza. Entonces, el proceso, la transición y volver a nuestro destino profético es lo más glorioso. Pero dentro de ese proceso, como decía mi esposo ahora, la mezcla ha sido terrible. Entonces, en nosotros hay un sincretismo, querramos o no, porque nacimos de nuevo, empezamos a congregarnos y resulta que en vez de tener libertad y entendimiento claro, lo que ha habido es una mezcla entonces religiosa terrible. Antiguamente teníamos costumbres humanamente hablando por la tradición de nuestra familia, del país donde nacimos, la ciudad donde vivimos, de las creencias que nosotros teníamos hace tal, pero ahora, nacido de nuevo, le agregamos la distorsión total de los conceptos y hemos inventado una cantidad. Entonces, el Padre te salva y resulta que la doctrina evangélica nos dice que si tú pecas, Él te quita la salvación. Entonces, mira el sincretismo tan terrible. Entonces, luchamos anteriormente, seguimos luchando y terminemos luchando. No, no es así. Eso es un sincretismo totalmente. Usted tiene que entender que usted está en un proceso todos los días de su vida para poder vivir de acuerdo a tu destino profético. Y si tú aceptas el proceso, entonces estás en una transición diariamente. Exactamente. Y para hacer esa transición, mis estimados hermanos, es indispensable pasar por un desierto. Y el ejemplo que tenemos de transición lo tenemos en el pueblo hebreo. Cuando salió de la tierra de Egipto, entró a un desierto para llegar a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra del reposo. Tuvo que atravesar un desierto. Lo mismo le pasó a Elías. La transición que hizo Elías del monte Carmelo al monte Oreb. Es decir, que después de matar a los 400 profetas falsos, tuvo que huir de Jezabel y le dio temor y hubo una transición para llegar al monte Oreb, que es símbolo de la libertad, de la transformación. Tuvo que atravesar un desierto. Entonces, ¿por qué tenemos que atravesar el desierto? Es la pregunta.
¿Por qué? Primeramente es porque es la voluntad del Eterno. Él, así lo hizo con el pueblo hebreo físicamente y así es con nosotros. Tenemos que atravesar tenemos que obedecer lo que Él dice porque Él sabe que la única manera que nosotros podemos transicionar es a través de un desierto. ¿Para qué? Exacto. Primero, para que reconozcamos que esa es la voluntad del Padre. Segundo, para que sepamos qué es lo que Él piensa, y porque a veces estamos haciendo cosas y creemos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo de acuerdo al Padre. Así le pasó al pueblo hebreo. No, que queremos regresar a la tierra donde estaba la carne y la cebolla y tal, y no sé qué. Y esa no era la voluntad del Padre. Entonces, y protestaban contra Moisés, etcétera, etcétera. Bueno, y tercero, para ver que reconozcamos nuestra vida interior, nuestros pensamientos, cómo estamos errados, que estamos en totalmente discordancia con lo que quiere el Padre. Es la manera de reflexionar, de analizarnos, para que entonces haya una transformación y podamos seguir cuando entremos a esa tierra que fluye leche y miel. O sea, cuando entremos nosotros en ese reino, podamos trabajar con esa investidura, con ese estilo de vida de un ciudadano del reino, de un hijo, de un ministro, ejerciendo la autoridad, el poder y todas las cosas con que tenemos que trabajar dentro del reino, es decir, de acuerdo a nuestro diseño original. Entonces, es importantísimo que sepamos que cuando vamos a transicionar, por eso se llama transición, que tránsito de un lado a otro. Entonces, del punto A al punto B. Punto B. Entonces, en ese momento, cuando esa es una decisión que tú tomas, tú entras en el proceso, vas reemplazando tus pensamientos por lo que dice la palabra, ya no vives en la realidad del mundo, sino que empiezas a vivir en la voluntad del Padre, en lo sobrenatural, aplicando ese principio que estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, pero para transicionar, para activar, para caminar, tienes que hacerlo en medio de un desierto en el cual tú te sientes raro, te sientes mal, porque tú quisieras hacer algo que tú piensas que crees que es lo mejor y te abstienes esperando que el Padre te dé la ordenación de lo que debes hacer, te dé la estrategia que debes aplicar, cuál es el diseño, pues te da ese poder especial para que tú transiciones y puedas llegar al éxito. Entonces, es importantísimo esto del proceso y la transición para nuestras vidas, para descubrir nuestro potencial. Porque si nosotros no somos procesados y si no transicionamos, nos quedamos igual, nos quedamos estáticos y no ha habido ningún progreso en nuestras vidas. Nosotros, Dios, el Padre, es un ser que está en movimiento permanente y nosotros también tenemos que ir diariamente de una gloria menor a una gloria mayor. Exactamente. Y eso únicamente lo conseguimos transformando nuestra manera de pensar y accionando conforme las estrategias que el Padre nos da. Exacto. Y lo más importante es que cuando hay una renovación en nuestra manera de pensar, nuestras acciones lo demuestran. Si tus acciones no están demostrando la renovación en tu manera de pensar, quiere decir que no hay renovación, no hay transición. O sea, la transición no la estás haciendo. Te detuviste en un punto del proceso. Entonces, es muy importante entender cuál es el potencial que tú y yo debemos sacar diariamente. Esto no es cada 15 días, cada 20 días. Es que diariamente, en el día de hoy, ¿cuál sería el potencial que tú sacarías? ¿Cuál sería la esencia que tú sacarías? ¿Cuál sería? Tú tienes que estar claro. Mira, hay algo bien importante. Si tú vas a hacer un arroz, ¿qué tienes que hacer? Ir al supermercado, comprarlo, llegar a casa, lavarlo, meterlo en la ollita donde lo vas a hacer. Todo un proceso. Exacto, todo es un proceso. Si vas a comerte un bistec, tienes que esperar que maten la vaca, vas al supermercado, compras el pedazo de carne, lo traes a la casa, lo lavas, lo condimentas, lo haces y te lo comes en el momento preciso. La vida, toda la vida. Fíjate, la luna sale en un tiempo, se esconde en otro tiempo, entonces le da paso al sol, el sol se esconde, sale la luna, es que las estrellas, todo. Todo proceso tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. De duración, entonces uno tiene que obedecer para que ese ciclo pase rápidamente. Exacto, y sobre todo para que no dilates tu bendición. Tú sabes que cuando no aceptamos los procesos, nosotros estamos dilatando nuestra bendición, la que Él determinó. El Padre no te va a enviar ninguna bendición
Él la determinó antes de la fundación del mundo. El que tiene que traer a la existencia la bendición es el hombre. No que ahora sí el Padre va a derramar su bendición. Él no va a derramar nada, Él ya la derramó. A la manifestación de la bendición te corresponde a ti. Pero cuando yo voy por un proceso exacto, correcto, que lo entiendo, y estoy transicionando, entonces voy como recogiendo del camino lo que me pertenece. Cuando nos estancamos, entonces todo lo que yo tenía que recoger en el día de hoy no lo recojo sino dentro de 20 años. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Eso exactamente es lo que ha pasado. Entonces, ¿cuál es lo que tú tienes que meditar? O sea, cuando yo entiendo el proceso, cuando yo camino, yo voy recogiendo los frutos, la evidencia, pero ahí es donde aprendo a decretar, a proclamar lo que a mí me pertenece por derecho legal y me paro firme por encima y sobre todas las cosas a pelear la buena batalla. Tienes que pelearla. ¿Contra quién? Contra el diablo. Déjate de perder el tiempo. El diablo, los seres humanos tienen 2000 años, 2000 y tantos años después de la muerte de Yeshua HaMashiach y su resurrección, peleando con el diablo, haciendo cadena de guerra espiritual, banderas, aceite, sal, de cuánta cosa. ¿Han podido acabar con el diablo? No. Entonces déjate de pelear con un diablo que está vencido, pero sí pelea y sí lucha y échale sal y échale agua caliente y esto a tu manera de pensar. Fíjate, Eso es peor todavía que el otro diablo. una de las maneras, esa es la única manera para acabar con el sincretismo en nuestra vida, con Exactamente. esa dualidad de pensamientos. Y hoy en día, hoy con esto que está sucediendo en el mundo, esta pandemia que seguirá una tras de otra, este mundo difícil en que se habla de la nueva realidad, que se habla de que ya no va a ser igual el mundo y que en realidad no lo va a ser, entonces tiene que haber una manera, una transformación en la manera como pensamos y una transición, ajustar nuestro accionar a la voluntad del Padre. Esto es esencial para que podamos subsistir, para que pueda venir toda aquella provisión que el Padre tiene preparada para nosotros, para que cumplamos el propósito, para que caminemos en nuestra ruta profética, para que no nos desviemos. Es la única manera, mi La única estimado. manera. Tenemos que hacer ese esfuerzo. En el día de hoy medita sobre esta palabra, analiza si te has dejado procesar, si estás transicionando o si estás estático, si estás esperando que a ver qué pasa. No, uno tiene que seguir, qué es lo que quiere el Padre y accionar de acuerdo como Él te revela. Exacto. Hoy en día te está diciendo lo que tienes que hacer. Entonces no tomes esta palabra como que se habló, bueno, ya la escuché. No, medita en ella, medita y analiza tu mente si está siendo procesado y si estás accionando en ese proceso que estás sufriendo. Exactamente. Así que así como tú has procesado tu vida y te has conformado con los designios que el proceso que tú has creado te ha traído consecuencias y te has adaptado a eso, hoy renuncia a eso y deja que sea a través de lo que el Padre te revela que el proceso en tu vida comience. Esperamos que esta palabra te haya bendecido en este día y que la puedas meditar, la puedas asimilar y la puedas cuestionar, que es lo más importante. Así que te deseamos un día de bendición, de cielos abiertos y de la gloria del Padre Celestial sobre tu vida. Bueno, te invito una vez más, como siempre, a nuestra página web mipanglobal.org para que tú entres y te inscribas en nuestra casa paterna, que es el día que nos congregamos nosotros los días jueves. Todos los jueves, 8 de la noche, hora Miami, estamos congregándonos y tenemos una línea profética que marca nuestra vida por un año completo. Y creo que el año que viene, después en enero, va a ser un año muy glorioso porque viene una agenda profética fuerte sobre la faz de la tierra, dada por el Padre Celestial de mucha bendición. Entonces entra a www.mypanglobal.org, inscríbete en nuestra casa paterna los días jueves. Congregarse es un mandato divino y debemos hacerlo. Así que, ¿dónde debes ir? www.mypanglobal.org. Ahí está nuestra casa paterna, está nuestra librería virtual, donde todo lo que nosotros ministramos en este programa, pues está en nuestros manuales y tú lo puedes adquirir y bajarlo digitalmente. Como también lunes y martes tenemos cursos que estamos dando a las 7 de la noche, hora Colombia, extraordinario, que también va en una proyección profética al crecimiento de cada uno de los hijos del Eterno.
Que la paz del Santo de Israel esté contigo y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.